El gran salto cognitivo, ¿qué ocurrió hace 70.000 años? Durante la mayor parte de su existencia, Homo sapiens no fue diferente a otras humanidades. Fabricó herramientas simples, cazó, recolectó, se desplazó, siguiendo los ritmos del clima. Durante cientos de miles de años, su vida transcurrió sin grandes rupturas visibles. Y luego, algo cambió. Hace aproximadamente 70.000 años, el registro arqueológico comienza a mostrar señales que no encajan con una evolución lenta y predecible. Aparecen comportamientos nuevos, complejos, difíciles de explicar solo por adaptación biológica. Este momento es conocido como el gran salto cognitivo y sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia humana. De pronto, los humanos comenzaron a hacer algo distinto. No solo sobrevivían, representaban el mundo. En cuevas de África, Europa y Asia aparecen pinturas rupestres, animales trazados con intención, movimiento, simbolismo, manos impresas en las paredes, signos abstractos cuyo significado aún desconocemos. No eran decoraciones, eran mensajes. Aquí conviene detenernos, porque pintar una pared no ayuda directamente a cazar, no protege del frío, no garantiza alimento. Pintar implica algo más, implica pensamiento simbólico. El arte rupestre sugiere que los humanos ya no solo vivían el presente, podían recordar, imaginar, transmitir ideas, compartir significados. Al mismo tiempo, surgen evidencias de rituales, enterramientos intencionales, cuerpos colocados con cuidado, objetos depositados junto a los muertos, pigmentos usados en contextos funerarios. Esto nos obliga a plantear una pregunta incómoda. ¿Por qué enterrar a los muertos si no existe una idea de trascendencia? Los rituales indican que los humanos comenzaron a construir narrativas, historias compartidas, creencias invisibles que unían al grupo más allá de la supervivencia inmediata. Y aquí aparece un elemento decisivo: el lenguaje complejo. No hablamos solo de sonidos o gestos básicos. Hablamos de la capacidad de narrar hechos que no están presentes, de advertir peligros invisibles, de contar historias, de crear mitos. Un mito no es una mentira, es una herramienta social. Gracias a los mitos, grupos humanos pudieron organizarse en comunidades cada vez mayores. Personas que no se conocían directamente podían cooperar porque compartían símbolos, reglas, relatos comunes. Esto marcó una diferencia radical frente a otras especies humanas. Mientras neandertales y otras humanidades se organizaban en grupos pequeños, basados en vínculos directos, Homo sapiens comenzó a construir sociedades extensas, flexibles, cohesionadas por ideas. El salto no fue solo mental, fue social. También aparecen indicios tempranos de navegación, cruces marítimos hacia islas que no eran visibles desde la costa. Esto implica planificación, conocimiento del entorno, confianza colectiva. Navegar es aceptar la incertidumbre, es imaginar un destino antes de verlo. Nada de esto ocurrió de un día para otro, pero tampoco fue un cambio imperceptible. En un lapso relativamente corto, el comportamiento humano se volvió irreconocible comparado con el pasado anterior. La pregunta sigue abierta. ¿Fue una acumulación lenta de pequeñas mejoras cognitivas o un cambio abrupto en la forma de pensar, comunicar y creer? Algunos científicos hablan de mutaciones en el cerebro, otros de una reorganización cultural acelerada, otros de un punto crítico donde el lenguaje, la memoria y la imaginación se conectaron por primera vez de forma estable. No hay consenso. Pero hay algo que sí sabemos. Después de este momento, nada volvió a ser igual. El mundo dejó de ser solo un lugar para sobrevivir. Se convirtió en un escenario cargado de significado, y Homo sapiens comenzó, sin saberlo, el camino que lo llevaría a transformar el planeta entero. Durante cientos de miles de años, los humanos se comunicaron de forma básica. Gestos, sonidos, advertencias simples, lo suficiente para coordinar una caza o alertar de un peligro inmediato.
Pero eso no era lenguaje en el sentido profundo. El lenguaje complejo no sirve solo para describir lo que está frente a los ojos. Sirve para hablar de lo ausente, de lo imaginado, de lo que nunca ha ocurrido, pero podría ocurrir. Y ese fue uno de los mayores puntos de quiebre en la historia humana. Cuando Homo sapiens desarrolló un lenguaje capaz de construir narrativas, algo cambió de forma irreversible. Los humanos comenzaron a compartir realidades que no existían físicamente, pero que eran reales en la mente colectiva. Aquí aparece el mito. Un mito no es una fantasía ingenua, es una estructura mental compartida, una historia que explica el origen del mundo, el sentido del grupo, las reglas que deben respetarse. Gracias a los mitos, los humanos pudieron confiar unos en otros sin conocerse personalmente. Esto es clave comprenderlo. Un grupo pequeño puede sostenerse con vínculos directos, parentesco, contacto constante, pero un grupo grande necesita algo más. Necesita creencias compartidas. Los mitos permitieron esa expansión. Clanes dispersos comenzaron a verse como parte de una misma identidad. Personas desconocidas podían cooperar porque creían en los mismos relatos, los mismos símbolos, las mismas normas invisibles. Aquí Homo sapiens dio un paso que otras humanidades no lograron consolidar. No fue solo inteligencia individual, fue inteligencia colectiva. El lenguaje permitió transmitir conocimiento de generación en generación, sin depender solo de la experiencia directa. Técnicas de caza, rutas migratorias, plantas medicinales, peligros ocultos, pero también permitió transmitir valores, prohibiciones, promesas, castigos simbólicos. Esto transformó la organización social. Aparecen roles diferenciados: líderes, narradores, chamanes, guardianes de la memoria oral, no porque fueran físicamente más fuertes, sino porque controlaban el relato. Quien controla la historia, controla el grupo. Y esto no es una metáfora moderna, es un patrón que se repite desde la prehistoria profunda. El mito también permitió algo nuevo: la cohesión emocional a gran escala. Cantar juntos, repetir historias, participar en rituales colectivos, generaba identidad. El individuo ya no era solo un cuerpo que sobrevivía, era parte de algo mayor. Aquí el cerebro humano comenzó a operar de una forma distinta. El ADN no cambió de un día para otro, pero la forma de usar la mente sí. La cultura comenzó a evolucionar más rápido que la biología. Cada generación nacía dentro de un mundo simbólico ya construido. Esto dio una ventaja decisiva frente a otras especies humanas, mientras algunas humanidades dependían de aprendizaje individual y transmisión limitada. Homo sapiens acumulaba conocimiento como una memoria colectiva en expansión. Un error cometido por uno podía evitarse por todos. Un descubrimiento podía propagarse rápidamente. Una innovación no se perdía con la muerte del individuo. Así, la cultura se volvió una herramienta evolutiva. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Fue esta capacidad simbólica la que permitió a Homo sapiens expandirse? ¿O fue también la que desplazó a otras humanidades? Un grupo más numeroso, mejor coordinado, con mitos que justificaban su expansión, tenía ventajas sobre grupos pequeños y fragmentados. La cooperación masiva no siempre es pacífica. Las mismas historias que unen también pueden excluir. Definir quién pertenece y quién no. Quién es humano y quién es otro. Este mecanismo aparece una y otra vez en la historia posterior, pero su origen está aquí, en este momento remoto, donde el lenguaje dejó de ser solo comunicación y se convirtió en construcción de realidad. Después de este punto, Homo sapiens ya no caminaba solo por la tierra, caminaba acompañado de historias invisibles que guiaban sus decisiones. Creía en cosas que no podía tocar y estaba dispuesto a actuar por ellas. Ese fue uno de los mayores saltos cognitivos de nuestra especie. Arte, ritual profundo y conciencia simbólica. Hace decenas de miles de años, algo cambió en la mente humana. No fue solo una mejora técnica, no fue únicamente adaptación al entorno. Fue una transformación interna, silenciosa,
profunda, invisible, a simple vista, pero evidente en lo que dejaron atrás. Las paredes de las cuevas comenzaron a hablar. No eran simples dibujos, no eran adornos sin propósito. Eran símbolos, relatos visuales, memorias compartidas, visiones del mundo interior proyectadas hacia la roca, hacia la oscuridad, hacia el tiempo. Animales representados con precisión asombrosa, bisontes en movimiento, caballos superpuestos, manos impresas como firmas ancestrales, figuras humanas incompletas, híbridas, misteriosas. Todo ello repetido en lugares distantes entre sí, por miles de kilómetros. Este arte no era decorativo, era intencional, ritual, cargado de significado. Pintar implicaba tiempo, planificación, pigmentos preparados, iluminación controlada, lugares de difícil acceso. Todo ello indica que el acto en sí era tan importante como el resultado. Una acción colectiva repetida, transmitida entre generaciones. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿Por qué pintar en la oscuridad? ¿Por qué esconder el arte en lo profundo de la tierra? La respuesta parece apuntar a algo más que estética. Apunta a lo simbólico, a lo sagrado, a lo invisible. Los rituales acompañaron este despertar. Entierros cuidadosamente preparados, cuerpos cubiertos con ocre rojo, objetos colocados junto a los muertos como collares, herramientas, flores, gestos que no mejoraban la supervivencia inmediata, pero que revelaban una idea poderosa. La muerte no era el final absoluto. Enterrar es recordar, es reconocer identidad, es aceptar la pérdida y al mismo tiempo trascenderla. En estos actos aparece la conciencia simbólica, la capacidad de representar lo que no está presente, de imaginar, de creer, de compartir significados abstractos, de construir mitos, de explicar el mundo más allá de lo visible. El ritual une al grupo, refuerza vínculos, transmite valores, ordena el caos, ofrece consuelo frente a lo desconocido. Aquí nace la espiritualidad humana, no como religión organizada, sino como experiencia compartida, como necesidad profunda de sentido. La conciencia simbólica permitió algo decisivo: pensar en el pasado, anticipar el futuro, crear narrativas comunes, reconocerse como parte de una historia más grande que el individuo. Ya no solo se sobrevivía, se comprendía, se interpretaba, se recordaba. Este salto no dejó fósiles claros en los huesos, pero transformó para siempre el rumbo de nuestra especie. El arte y el ritual no fueron un lujo, fueron herramientas cognitivas, sociales, emocionales, que permitieron cohesión, cooperación, transmisión cultural, identidad colectiva. En ese momento, la humanidad comenzó a mirarse a sí misma, y quizá, en el reflejo de esas pinturas antiguas, aún podamos reconocernos hoy. Si este viaje al origen de nuestra mente te resulta valioso, te invitamos a darle me gusta a este episodio, suscribirte al canal, reescribamos nuestra historia, y acompañarnos en los próximos capítulos donde seguimos explorando quiénes fuimos, para entender quiénes somos.